¿Qué tal amigos, amigas? Qué gusto estar nuevamente en contacto contigo a través de este medio para hablar de un tema que muchos lamentablemente no entienden a fondo, la cuaresma. Hay gente que escucha simplemente esta palabra y ya empieza a detestarla, como a mí me sucedía cuando era niño y cuando era joven, porque precisamente por no entender, porque no había alguien que me explicara el porqué de las cosas, el porqué de los signos, hacían que la cuaresma para mí fuera algo absurdo, estúpido, molesto, impuesto por la iglesia para salirse con la suya y estar creando momentos, espacios donde solamente los curas, las monjas, los obispos estaban felices. Y yo no entendía que la cuaresma especialmente es hecha para nosotros. Bueno, en aquel momento como laico y ahora como sacerdote, la cuaresma es un regalo para todas las personas. ¿Por qué? Pues porque, mira, así como el médico, el dentista, el psicoterapeuta, el psicólogo, se preocupa por nosotros cuando ve que algo no está funcionando, oiga, le duele la muela, oiga, no tiene buena digestión, oiga, parece que no está teniendo buena visión, en fin, y a través de un examen logran entender que hay un diagnóstico, que hay una enfermedad, se hace un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico se hace todo lo necesario para que la gente resuelva el problema, recupere la salud. También la Iglesia y Dios, más que la Iglesia, quiere que esto suceda en nosotros. Dios está preocupado y la Iglesia, juntamente con Dios, están preocupados de que todos los seres humanos y particularmente los cristianos tengamos una vida sana en todos los aspectos, una vida espiritual plena que nos ayude a ser felices, que nos ayude a estar en paz con nuestros semejantes, que nos ayude a que no vivamos para el trabajo, sino que entendamos que el trabajo es importante, pero no es más importante que otras cosas, que entendamos que la diversión es buena, pero no cuando uno se divierte a costas de los demás, aprovechándose de los demás, que entendamos que la relación sexual y amorosa es buena, pero no cuando el sexo se sale de sus límites y se convierte en manipulación del otro, en uso del otro, en placeres insanos y muchas cosas más. Por esta razón, la Iglesia, particularmente en el tiempo de Cuaresma, nos dice, vamos a hacer un alto, vamos a revisar cómo está tu vida, pero al igual que cuando vas tú con el médico y le platicas, es que me está pasando esto, me duele aquí, tengo este problema de digestión, tengo estos malestares, bueno, también tú tienes que platicar con Dios a través de tu conciencia y estar expurgando, estar analizando en qué parte de tu vida las cosas no están funcionando bien. Quizás con la pareja, quizás con los hijos, con los compañeros de trabajo o contigo mismo porque ya caíste en un vicio, en una adicción, o porque tienes una relación adictiva, o porque no sabes decir que no, no sabes poner un límite. Bueno, precisamente a través de tu conciencia, Dios te va a ir indicando en dónde está el problema. Pero lo primero que se necesita es humildad. Se necesita ser muy sincero con uno mismo y no maquillar las cosas. Bueno, es que los demás son el problema, es que no soy monedita de oro, es que no les puedo caer bien a todos, es que... No, no, si uno va a empezar con eh, cosas que nos hacen lavarnos las manos de nuestras responsabilidades, de nuestras malas decisiones, de nuestras malas acciones, de nuestros pecados, no hay forma de solucionar. Es como si la persona va con el médico, a ver, ¿cómo está? ¿Todo bien, doctor? Oiga, pero es que no, todo muy bien, ¿no? Bueno, en realidad cuando uno llega a profundidad de las cosas, aparecen los males. Por eso, aunque alguien parezca que está bien, el médico le dice, vamos a hacer un examen de sangre, de orina, vamos a hacer tal o cual cosa para ver cómo está todo. Y aun cuando la gente piensa que está totalmente bien, pues de repente aparece que los triglicéridos, los azúcares
o alguna cosa está mal. Y qué bueno que a tiempo se detecten las cosas, porque los problemas de salud corporal y espiritual pueden comenzar chiquitos, pero si no los atendemos, ¿qué pasa? Al rato se hacen grandes. Esa falta de afecto, esa falta de diálogo hacia la pareja puede terminar en un divorcio, puede terminar en una infidelidad. Ese comenzar a dejar de ir a misa un domingo y después a lo mejor al mes volver a faltar puede convertirse en un alejamiento de Dios. Ese olvidarnos, agradecer por los alimentos que vamos a recibir, aunque sea sencillamente, Señor, gracias por esto que voy a recibir, gracias porque tengo salud para procesarlo y te pido por los que no lo tienen, te doy gracias por quienes me los prepararon. Cosas sencillas cuando se dejan de hacer, cuando se deja de agradecer porque se está despertando uno vivo, con salud, o si se despierta uno con enfermedad, con una posibilidad de encontrar la salud, bueno, cuando estas cosas se van olvidando, adiós la vida espiritual porque empieza la gente a alejarse cada vez más y cada vez más de Dios. Así que el tiempo de Cuaresma es un tiempo para ti, un tiempo que Dios te da porque te dice estoy preocupado por ti, quiero que estés de la mejor manera, si hay algo que cambiar, no te voy a rechazar, por el contrario, te voy a decir, te sigo amando, pero me gustaría que tú también te ames y que así como yo quiero lo mejor para ti, tú también quieras lo mejor para ti. Así que tiempo de Cuaresma, tiempo de análisis, tiempo de diagnóstico, tiempo de silencio, tiempo de reflexión, tiempo de acercamiento quizás a la Sagrada Escritura para encontrar dónde están las cosas mal, corregirlas y transformarnos. Y esto se llama conversión. Pasar de una etapa a otra, pero en una forma buena. Porque pues también hay conversión a la mala. Hay gente que era buena y de repente se pasa del lado de los malos. Hay gente que hizo su primera comunión con mucho cariño, mucho entusiasmo y después se alejó de la Eucaristía. No se trata de una conversión de más a menos, sino más bien de menos a más, de una etapa inferior a una etapa superior, es decir, una progresión, un desarrollo, una transformación positiva. Y alguien podrá decir, no, es que yo no estoy mal. Bueno, si no estás mal, el médico no te va a decir, ya descuídese. No, si usted está bien, mantenga la salud, siga alimentándose adecuadamente, quizás aumente un poquito el ejercicio. Si alguien en Cuaresma puede decir, yo no estoy mal, qué bueno. Pero entonces podrías preguntarte, ¿no podré estar mejor? ¿No podré mejorar algún área de mi vida? ¿No podré superar algo en lo que he ido creciendo? Yo creo que sí. Así que por esto la Cuaresma es una etapa buena y cuando yo entendí que la Cuaresma era algo positivo para mí y que me podía traer muchas cosas positivas, entonces dije, le pongo palomita a la Cuaresma. A diferencia de aquella gente que no entiende lo que es la Cuaresma y por eso hasta inventó el carnaval. Porque acuérdate que la palabra carnaval viene de la palabra carne, levare, o sea, quitar la carne. ¿Por qué? Porque la gente decía, ¡ay! Ya viene la iglesia con su Cuaresma, ya no vamos a poder comer carne, ya nos van a decir que no podemos ahorita divertirnos en exceso, ¡ay! Y entonces para pasar estos 40 días de aburrición, estos 40 días sin que se pueda hacer algo agradable, divertido, que además no es cierto, porque la Cuaresma no tiene por qué alejarnos de lo agradable, de lo divertido. Pero bueno, por esta razón ellos decían, entonces vamos a inventar unos días antes del miércoles de ceniza para hacer todo lo que se nos pegue la gana. Llegaba la Cuaresma, no había transformación, no había cambio, y para esta gente la Cuaresma no sirvió absolutamente de nada. Echaron a perder la oportunidad que tenían para ser mejores. Incluso desaprovecharon algo que el carnaval ofrecía, porque fíjate que el carnaval terminaba con estos carros alegóricos y en el último carro, ¿quién se presentaba? La muerte.
El último carro presentaba la muerte, que recordaba que esta vida, todo en esta vida tiene un límite, todo tiene un final, y por mucho que la gente se haya divertido, haya comido, haya bebido, tendrá que enfrentar ese momento, y en ese momento, pues por supuesto viene un juicio para los que somos creyentes. Y en ese momento viene ya la posibilidad de vivir con Dios para siempre, o si una persona decidió vivir sin Dios para siempre, Dios respeta su decisión. Pero bueno, regresamos a nuestro tema y voy con las preguntas que yo me hacía y que seguramente algunos de ustedes se han hecho. ¿Por qué la Cuaresma y la Pascua no tienen una fecha fija? Bueno, mira, porque estas festividades, de acuerdo a los tiempos más antiguos, se ligan al tiempo en que Moisés sacó al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto, así se llamó este momento, la Pascua, y también se liga porque Cristo era judío y celebraba la libertad que había tenido el pueblo cuando salió de Egipto y le llamaba también Pascua. Esto tenía que ver con la luna y con el sol. Así que la Pascua se celebra el primer domingo de luna llena de primavera. Así que no se trata de números de días del mes, sino se trata que sea primavera. Después de que sea primavera, que sea la primera luna llena y que sea el primer domingo. Y esto hace que la fecha sea movible, que se pueda adelantar o que se pueda atrasar de acuerdo a el movimiento de la luna. Así que por esto se mueve la Semana Santa y la Cuaresma. Una vez que se tiene ya la fecha de la Pascua, se cuentan 40 días hacia atrás, sin contar los domingos, porque los domingos son días de fiesta y no se consideran como días penitenciales, de acuerdo al pensamiento de la Cuaresma, que es un tiempo penitencial. De esta manera se llega al miércoles de ceniza. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué 40 días? Bueno, mira, en la parte médica, muchos doctores le dicen a la persona que pase una cuarentena para que pueda recuperarse o de la hepatitis o 40 días después del parto para que pueda recuperarse de este movimiento tan importante que hubo con el nacimiento de un niño. Y el número 40 en la Biblia además nos representa un tiempo de preparación. No significa, por supuesto, que en 40 días algo pueda cambiar, pero se utiliza un tiempo simbólico. Hay mucha gente que, además del tiempo de Cuaresma, continuará a lo largo de varios días más, o quizás semanas o meses, su periodo de cambio. Pero vamos, es un tiempo simbólico. 40 días duró el diluvio, 40 días y 40 noches, para purificar el mundo. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí para prepararse y bajar con su pueblo para conducirlo a la tierra prometida. 40 días estuvo Cristo en el desierto para preparar su predicación, sus milagros, su pasión y su resurrección. 40 días fue el tiempo en que el pueblo, 40 años fue el tiempo en que el pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida. Como ves, es un número simbólico y la iglesia toma este número simbólico para preparar la gran fiesta de la Pascua, que no consiste únicamente en adornar la iglesia, en que se cante muy bonito, en que haya muchas flores. No, de nada sirve adornar la iglesia si nosotros, como cristianos, como sacerdotes, obispos, laicos, religiosos, religiosas, no tratamos de mejorar y de transformarnos. Porque no hay mayor fiesta en el cielo que cuando una gente va mejorando y se va transformando. Así que esta es la pregunta y la respuesta de por qué 40 días. Ahora, ¿por qué el ayuno? Ah, como que cuando escuchamos esta palabra decimos, ¿y por qué tengo que dejar de comer? ¿Que ya con eso voy a ser mejor? Pues mira, no porque dejes de comer vas a ser mejor, sino que hay mucha gente que no tiene que comer. En este momento hay gente que o en las sierras o en algunos lugares donde no hay trabajo
o en algunos lugares donde la gente está siendo perseguida, o donde no hay recursos, o donde van de camino hacia una frontera que no es su propio país, la gente está pasando hambre. Y nosotros muy contentos comiendo muy sabroso y la iglesia dice, no, por lo menos 2 días al año te voy a pedir que te unas, no solamente espiritualmente, sino también mentalmente y estomacalmente con esa gente que no tiene que comer. Porque quizás sintiendo hambre vas a valorar a aquella gente que tiene hambre. Y te voy a pedir esto en 2 días, el ayuno. El miércoles de ceniza, que es cuando comienza la cuaresma, y el viernes santo, que de alguna manera es el día en que termina este tiempo que nos ha unido a Cristo en un ambiente penitencial, porque ya después viene la alegría de la Pascua. El ayuno nunca trata de dañar a nadie, por eso los enfermos no están obligados a ayunar. Y tampoco están obligados a ayunar a quienes están en etapa de crecimiento. Los niños no están obligados a ayunar. Está obligado el ayuno para personas no enfermas de los 18 años hasta los 59. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo a los médicos, a los 60 años, cuando uno ya empieza a dejar cada vez más de lado la juventud y empieza a tener cada vez más achaques y tiene problemas de medicamentos y de otras cosas, pues la iglesia dice, ahí ya no te lo pido. Si tú lo quieres hacer, bueno, ya es un asunto tuyo. Miércoles de ceniza y viernes santo. Después, ¿por qué la iglesia pide que dejemos de consumir carne? ¿Acaso por comer pescado, decía yo, voy a ser una mejor persona? Si yo veía que la gente de la playa, muchos costeños, caray, muy calenturientos, muy bebedores, no estoy diciendo que todos, pero estoy diciendo que no porque la gente coma pescado, ya por eso es una mejor persona. Así que yo me preguntaba, ¿por qué? A fuerza, ¿por qué? Además, había veces que uno decía, me gusta más la carne que el pescado. Bueno, mira, esto tiene una razón. La primera razón es porque la cultura, las sociedades, las poblaciones, todas tenían origen en torno a un río o en torno a un lago. ¿Por qué? Pues porque la gente necesitamos de agua y la gente empezó a aglutinarse, a asentarse en los lugares donde había el elemento más preciado que necesitamos quizás para vivir, que es el agua. Porque podemos quizás quedarnos sin comer varios días, pero sin tomar agua no tantos. El agua significa vida y por esta razón la gente se asentaba en torno a ríos y lagunas y la gente que tenía recursos pues tenía animales para criar, vacas, borregos, chivos, podían tener campos de siembra también y la gente pobre que no tenía quizás alimento de los campos de siembra, ni tampoco tenía alimento de los animales de crianza, ¿qué hacía? Pues simplemente tengo hambre, voy al lago, echo mi anzuelo o también con una especie de lanza, o bien carpón se dice, o bien con una red, y entonces eso es lo que comía. De tal manera que el pescado era el alimento de los pobres. Y la iglesia le decía a la gente, aliméntate con los pobres, aliméntate como los pobres, únete a ellos espiritualmente y económicamente. ¿Por qué? Porque si 1 kilo de carne, vamos a decir, cuesta 100 pesos, por decir algo, 1 kilo de pescado generalmente cuesta menos de la mitad o quizás hasta menos. ¿Qué va a pasar si tú te ahorras comprando un alimento más económico, sea pescado, o sean verduras, o sea fruta, o sean leguminosas? ¿Qué va a pasar? Te vas a ahorrar. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero que te ahorraste? Eso se lo vas a ir a entregar a un pobre, a alguien que tiene hambre, a algún necesitado. Y entonces vas a estar convirtiendo tu ayuno y tu abstinencia en acercamiento al pobre, en ayuda a los necesitados, en misericordia, porque así dice incluso la Biblia, no quiero ayunos sino misericordia. No quiero abstinencia, sino misericordia. Claro, si
el ayuno y la abstinencia nos va a llevar a eso, pues por supuesto que Dios lo va a aceptar de muy buen grado. Pero por otra parte también la abstinencia tiene un elemento positivo. A ver, si tú eres papá o mamá o maestro, si un hijo te pide algo, ¿le vas a dar siempre lo que te pide? Bueno, me estás respondiendo, bueno, de acuerdo, si le sirve o no si le sirve. No, es que hay cosas que sí le sirven al muchacho, como por ejemplo, no sé, que le compres muchos pasteles o que le compres un teléfono de super lujo. Claro que le va a servir, pero es adecuado que se lo compres, lo va a valorar, lo va a utilizar correctamente, no lo vas a estar educando en una forma incorrecta de que merece todo. No, también la educación en los límites es buena. Hijo, ahorita no te puedo dar esto porque hay límites. Ahorita no es correcto. ¿Por qué? Porque hay otras cosas más importantes. Mamá, ¿me dejas ir a la fiesta? La fiesta no es mala, pero mañana tienes un examen y no puedes descuidarte ni desvelarte. Mamá, ¿me dejas comer este dulce? Hijo, claro que el dulce es bueno, pero tú tienes diabetes y no te conviene. Hay límites. Y tú cuando enseñas a los niños a que se abstengan de aquellas cosas que les hacen daño o que no son convenientes, le estás ayudando en su crecimiento. Pero te voy a poner otro ejemplo que te puede ayudar mucho a entender esto de la abstinencia. A dos personas les regalaron un caballo a cada una y cada una utilizó una forma distinta para tratarlo. Esta de aquí permitió que el caballo hiciera lo que quisiera. Y en cambio, esta otra, desde que le dieron el caballo, le puso un freno y enseñó al caballo a obedecer. Que el caballo quería ir para allá, no, no, no es para donde tú quieras. Que el caballo quería sentarse, no, no, ahorita tienes que estar paradito. Que el caballo no quería sentarse, ahora tienes que sentarte. Bueno, ciertamente costó un poco de trabajo en educar al caballo, pero quedó muy bien educado. Un día las dos personas empiezan una carrera en el campo, y ahí van corriendo con el caballo cada una, y de repente ven al frente un precipicio. Esta que nunca había educado al caballo, por más que intenta pararlo, el caballo se va al precipicio con la persona, con el jinete, y se matan. Esta que educó al caballo, le jala las riendas y aunque el caballo relincha, el caballo se detiene y se salvan la vida de las dos personas. Muy bien, ese caballo al que me refiero en este cuento es nuestra voluntad. Nuestra voluntad, si no la educamos, hace lo que se le pega la gana. Si yo me levanto, me despierto y, ay, quiero quedarme más tiempo en la cama, todo el mundo nos queremos quedar más tiempo. Pero mi voluntad dice, sí, aquí me quedo. Invento que se me duerme mi abuelita, invento que el metro no pasaba, invento que se me ponchó una llanta, que había una manifestación y aquí me quedo. ¿Y quién ganó? ¿La voluntad me venció a mí o yo dominé a mi voluntad? Claro, la voluntad me venció a mí. En cambio, si yo, aunque esté cansado, desvelado, haya ido a un funeral, me pasé toda la noche quizás no descansando, pero sé que tengo una responsabilidad y una obligación, aunque me cueste trabajo levantarme, digo a mi voluntad, me tengo que levantar. ¿Y qué pasa? Yo domino a mi voluntad, no es mi voluntad la que me domina a mí. ¿Qué es lo que pasa con un alcohólico? No tiene voluntad. Ahí está el alcohol, no puede decirle al alcohol que no. ¿Qué pasa con un drogadicto? No le puede decir a la droga que no. ¿Qué pasa con alguien que tiene una relación conflictiva y destructiva? No puede separarse de la pareja. ¿Por qué? Porque su voluntad no está preparada para hacerlo. Y aquí ya regresamos al punto de la carne. La carne es apetitosa, un bistec, un steak, como le dicen algunos, unos tacos, al pastor o lo que sea. No es que sea mala la carne. Claro, en exceso todo es malo y con mucha grasa también. Pero no es que se nos prohíba comer carne porque la carne nos haga más pecadores, sino precisamente porque es muy apetitosa. Ahí están, vas pasando por una calle, es viernes o es miércoles de ceniza y están los tacos al pastor ahí. Bien, si tú no eres capaz de decirle que no a un par de tacos, no vas a poderle decir que no
a tentaciones más fuertes. De tal manera que la vigilia, la abstinencia, nos ayuda a todos a hacer que nuestra voluntad actúe conforme nosotros queremos, para nuestro bien. El otro punto que me preguntan, ¿por qué los sacerdotes se visten de color morado? Bueno, mira, en la antigüedad la gente tenía colores en su vestimenta muy simples porque no existían colores químicos perdurables y los que existían sacados de vegetales, de animales, no eran muy duraderos, pero sí había uno que lo que pintaba no se borraba jamás. Claro que para conseguir este color era muy difícil porque había que meterse al fondo del mar, sacar unos caracolitos y a estos caracolitos especiales picarles para que sacaran una tinta que se llama púrpura y lo que pintaban en tela jamás se despintaba. Por esta razón los emperadores tenían su túnica de color púrpura, pero para tener una túnica, un manto de color púrpura, ¿cuántos caracolitos habían tenido que sacar del mar? ¿A cuánta gente le habían tenido que pagar? Etcétera. Era costosísimo tener una túnica así y por eso únicamente los emperadores podían tener este tipo de túnica. Ahora el morado se consigue también, o estos colores con otro tipo de elementos, pero en la antigüedad así era. Y en la Biblia se refleja algo de esto, de que no se despintaba el color púrpura, rojo escarlata, y dice la Biblia, Señor, aunque mis pecados sean como la púrpura, tú los vas a convertir en algo más blanco que la nieve. ¿Qué nos está diciendo a nosotros esta lectura de la Sagrada Escritura? Que por muy grande que sea nuestro pecado, si nosotros estamos arrepentidos de verdad, si nosotros hacemos el proceso de conversión y le pedimos a Dios que nos perdone, Él nos va a perdonar. Por esta razón, todo el tiempo de la Cuaresma, el sacerdote, los manteles incluso, van a ser de color morado y este color se va a convertir en blanco precisamente después de que Cristo resucite para recordarnos que gracias a su resurrección, gracias a su pasión, muerte y resurrección, tuvimos y seguimos teniendo el perdón de nuestros pecados. Y la última pregunta que me dicen es por qué durante la Cuaresma no se canta el Gloria ni el Aleluya. Bueno, pues porque hay que distinguir entre los tiempos de fiesta y entre los tiempos comunes y corrientes. Si todos los días tú comieras, por decir algo, mole y la bebida que te gusta, entonces cuando fuera fiesta, ¿qué ibas a comer? Si una persona todos los días pudiera tomar caviar y champaña y entonces un día especial, ¿qué tomaría? Ya no hay una distinción. Y por esta razón la Iglesia nos dice, para que se entiendan los tiempos de fiesta en que se canta el Gloria y el Aleluya con mucho entusiasmo, durante este tiempo de Cuaresma vamos a quitar algunas cosas. Vamos a reducir el número de flores en la iglesia, si es posible reducir un poquito el número de flores y de luces, vamos a quitar si es posible las alfombras, si es posible en algunos lugares, vamos a tapar las imágenes tan bellas que se tengan para que no nos distraigan y nos centremos en lo más importante. También, si es posible, vamos a quitar todo lo que sea festivo y vamos a quedarnos solamente para el día de gloria, para el tiempo de Pascua, con este tiempo festivo, un tiempo de alegría. Y por esta razón se suprime totalmente el gloria y en lugar del aleluya se dice honor y gloria a ti, Señor Jesús. Y otra cosa también interesante, que aunque utilizamos todo el año un credo más grande, durante el tiempo de la Cuaresma vamos a utilizar un credo más cortito, que precisamente nos recuerda que Cristo descendió a los infiernos. Esta palabra significa inferus, lo que está abajo, inferior, el lugar de los muertos, la sepultura. Cuando se dice que Cristo descendió a los infiernos, significa que Cristo entró en una sepultura. No significa que Cristo bajó a ese lugar que la gente se imagina con el demonio, etcétera, que es otra cosa. Infierno es otra cosa entendida así. En este caso, en el credo, se nos menciona descendió a los infiernos para indicar que se unió a la humanidad también en la muerte, se unió en todo Cristo a nosotros, menos en el pecado,
para ayudarnos a resucitar. Así que yo espero que esta reflexión, esta respuesta a algunas preguntas que tú tenías te ayuden a vivir mejor una mejor cuaresma, pero recuerda que no hay absolutamente ninguna cuaresma que nos pueda ayudar si nosotros no hacemos nuestro mejor esfuerzo. De ti depende que esta cuaresma sea la mejor de tu vida y toma en cuenta que puede ser la última de tu vida, porque no sabemos hasta cuándo vamos a vivir. Para mucha gente esta cuaresma puede ser su salvación o puede ser su condenación. La oportunidad para alcanzar el perdón, para alcanzar el regreso a la casa de Dios Padre y una muerte que lo lleve a la vida eterna, o todo lo contrario. Las oportunidades no hay que desaprovecharlas. Y voy a terminar leyendo esta última parte en esta última parte del video, el capítulo 3 del libro de Jonás. Fíjate que había una ciudad llamada Nínive que había llegado a todo tipo de excesos y Dios manda al profeta Jonás para que les diga: voy a destruir esta ciudad en 40 días. Jonás va y les anuncia esto. Dice aquí: por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno. Y se vistieron de saco desde el mayor al menor. No creas que un saco como los nuestros con botones, sino se refiere a una tela corriente, a estos sacos que se usan para meter la harina, para meter las piedras. Se vistieron con esto, de saco, desde el mayor hasta el menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono. Se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo, de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como los había amenazado. Capítulo 3 del libro de Jonás. Y con esto tú entenderás que para la cuaresma la iglesia se inspiró en este libro de Jonás para los 40 días también, para utilizar la ceniza, que es un signo de estoy arrepentido, y también otro tipo de penitencias, como ponerse una vestimenta más burda, más molesta. Y termino ahora sí diciendo que la abstinencia de carne se puede cambiar por algunas otras abstinencias. ¿Qué tal que a lo mejor dependes menos de la carne que de tu aparatito y te la pasas jugando todo el tiempo si eres niño? ¿Qué tal si juegas un poquito menos en el aparatito? ¿Qué tal si dependes mucho de andar de compras y bueno, a lo mejor te abstienes de estar comprando tanto? O eres muy chocolatero, ¿qué tal que dejas de comer tanto chocolate? O que a lo mejor te estás excediendo en el licor y le bajas un poco a la copita. Bueno, yo creo que ahí puedes encontrar una ayuda también para ser mejor persona. Comparte este video para que más gente conozca más acerca de la cuaresma y recuerda que si quieres que te lleguen los videos en forma automática y no te has suscrito todavía, aquí suscríbete donde está esta pestañita en esta parte donde estás viendo el video y de esta manera los videos te llegarán en forma automática. Que Dios te bendiga y hasta la próxima entrega.